Órale. Hola, pues hoy vamos a ver romanticismo inglés. Me da mucho gusto que mi hermana esté aquí presente. Gracias. Y bueno, vamos a ver, sobre todo, bueno, vamos a ir regresando un poco entre el neoclásico, el romanticismo, Sturm und Drang, porque vamos a ver que van a coincidir. Como en el tiempo, aunque en determinado país, en algunos ya es romanticismo, en otros sigue siendo neoclásico, en otros todavía van tomando del Sturm und Drang. Y lo que nos va a llamar la atención es, bueno, se tiene como este concepto, ¿no? De que a veces los alemanes o los ingleses son personas muy frías, pero en realidad son los que van a pedir como un cambio en el arte y van a tener una sensibilidad hacia el romanticismo. Son ellos los que van a romper con el neoclásico, que ya venía como muy fuerte de Francia y que se va extendiendo a otros países, sobre todo también en la pintura. Para ver estos ejemplos, vamos a ver dos pintores ingleses, que es Turner y Constable. Y bueno, son como, tienen muchas similitudes, ellos son contemporáneos y las similitudes serían que hacen paisaje. Algo importante en Inglaterra es que ellos elevan esa categoría de paisaje y también la acuarela, porque la acuarela era algo visto como algo menor, una categoría para mujeres, para hacer bocetos, para registrar viajes, o sea, no era como un óleo, ¿no? Ni el paisaje. Y aunque nosotros creamos que el paisaje siempre ha existido en la pintura o ha existido porque está ahí, no todo lo que vemos es paisaje. Si nosotros nos asomamos a la ventana y vemos pues, no sé, a lo mejor un campo de fútbol, unas montañas medio feas, esto no es un paisaje. El paisaje es algo que se construye, ¿no? Y los ingleses son muy buenos para esto. ¿Por qué? Porque el neoclásico toma mucho, pues como es en Francia, de Versalles, ¿no? Ustedes que ya fueron a Versalles, han visto estos jardines geométricos, ¿no? Los pinos circulares o de triángulo o de cubo. ¿Y todo esto para qué? Para que se vea el poder del monarca que puede también domar a la naturaleza. Y los ingleses también doman a la naturaleza, pero si recordamos que es una isla, por eso también ellos pintan mucho paisaje, porque tienen todo este paisaje, pero también va más allá el temor de que ese paisaje se va a perder gracias a la revolución industrial. Vamos a tener un poquito después, por ejemplo, a Tolkien, el del Señor de los Anillos, que dicen que en realidad esa novela no es como una analogía, que los orcos son como todas estas industrias que están acabando con la naturaleza, porque se ven escenas en la película que los orcos están talando ahí los árboles. Y eso es como la revolución industrial que está acabando con esa Inglaterra toda bonita que vendría a ser la comarca. Nosotros que somos súper fan de la corona, nos damos cuenta que Inglaterra llegó a un punto en que también se llegó como a contaminar un montón, ¿no? Pues precisamente por todo esta industria. Hola Claudia, estamos viendo, vamos a ver un poco de romanticismo en Inglaterra, porque vamos a ir como ir y venir, la próxima vamos a ver Sturm und Drang, pero quise ver romanticismo porque es importante porque en Inglaterra es donde surge la revolución industrial. Entonces ya nos cambiamos de país. Estábamos en Francia, hemos visto, ¿no? Que hay países que son muy fuertes y que son donde surgen estos movimientos, estilos, y nos cambiamos a otro. Ahora estamos en Inglaterra, que es una isla, y debemos pensar que, que el paisaje está cambiando por la revolución industrial. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ferrocarriles. Y pues esto cambia todo. Además, las ciudades se están llenando también, aunque
empiezan a hacer afuera de las ciudades las industrias, eso se empieza a poblar de barrios obreros y pronto se junta como con la ciudad. Entonces el inglés empieza a romantizar mucho, pues, estos paisajes naturales, ¿no? Por eso es muy importante Turner y Constable. Les estaba diciendo hace rato, antes de que llegaras, que también son muy importantes los ingleses. ¿Por qué? Porque para nosotros como acuarelistas, ellos son los que van a poner en valor la pintura en acuarela. Ellos van a ser los primeros en fundar una academia real de acuarela. La Academia Real de Pintura sigue existiendo y sigue dictando el gusto. Entonces, a veces, aunque no queramos, las universidades, las academias siguen siendo muy, muy importantes, ¿no? Porque como hablábamos con Alonso, o sea, eso de alguna manera va a avalar el trabajo. La acuarela antes era esto, ¿no? Para hacer bocetos previos al cuadro o hacer ilustraciones como Howard Carter, ¿no? De las pirámides, pero no considerado como una categoría para hacer cosas artísticas. Turner va a tener un trabajo muy importante a desarrollar acuarelas, fíjense, ¿no? Aquí que 19,000 acuarelas. Él también va a empezar a trabajar haciendo estas topografías. Él y Constable, pues ya saben, hay que hacer de todo, todo tipo de trabajos. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues que ellos se van a ir a dibujar los paisajes de Inglaterra, los castillos, para que estas se hagan ilustraciones que se puedan vender como tipo postales para todo mundo. ¿Por qué? Porque también aquí, gracias al ferrocarril, va a surgir la idea del turismo. Los jóvenes ricos hacían el Gran Tour, ¿recuerdan? En el siglo XVII, XVIII, cuando terminaban la escuela, ellos iban y se daban un viaje, un año o dos por Europa para cultivarse, y la verdad sí era para cultivarse, ¿no? Tenían que conocer, obviamente, Roma, todo, o sea, todo lo que les pudiera ayudar en su futura formación. Pero la gente en Inglaterra no estaba acostumbrada como a viajar, o sea, nosotros siempre que vemos estas películas de sensatez y sentimientos, persuasión, todas estas, Orgullo y Prejuicio, pues no era muy común. Con el ferrocarril, que en realidad era primero para llevar materias primas, para llevar a los puertos y vender, y lo que llegaba de los puertos a vender dentro de Inglaterra, pues ¿qué pasa? Que a alguien se le ocurre, ay, si pongo asientos y hago ventanitas y entonces, aparte de llevar estos productos, podemos llevar gente que está en los pueblos a que conozcan el mar, pero no para que se metieran a nadar porque la gente tenía como mucho temor del mar. ¿Por qué? Porque venimos de esa época donde todo era por barco, ¿no? Igual al final Alonso nos puede hacer unas reflexiones de esto, precisamente por el personaje de su investigación, ¿no? Que le toca en barco. Y la gente, la verdad, tenía muchísimo miedo de viajar en barco porque, pues, obviamente había piratería, naufragios, en fin. Antes de esto también se empieza, por eso es importante el periodo de transición, que es el Sturm und Drang. ¿Por qué? Porque había categoría de lo bello. Pues bueno, después de esta categoría de lo bello, nos vamos a encontrar con una categoría que es lo sublime. Y esto de lo sublime es aquello que nos da también a veces como temor, es como el respeto a la naturaleza, que la naturaleza devasta todo y nosotros no somos como nada. Aquí todavía la revolución industrial no está como ahorita, porque ahora nos damos cuenta que en realidad sí la naturaleza sigue teniendo
bueno, pues una erupción de un volcán o como estas dichosas riadas o cosas así, inesperadas, sí pueden arrasar todo, ¿no? Pero nosotros también. Entonces, ya nos queda claro que el paisaje también tiene un gran valor. Antes de esto, en los cuadros que veíamos, dicen muchos historiadores que muchos de los del fondo que vemos en los retratos renacentistas no es paisaje. ¿Por qué? Por eso les decía que no todo es paisaje, no todo lo que vemos es paisaje, aunque pensemos que sí. Porque hagan de cuenta, está una persona por aquí así, y casi siempre así se pone, ¿no? Como de medio ladito. Y entonces atrás, ¿qué vamos a ver? O en estos cuadros como de Giotto, un arbolito, ¿no? Un arbolito y una roca. Entonces dicen, no, pues eso no es un paisaje. Como los ingleses están, pues sí, es una isla, o sea, ellos tienen como mucho contacto, pues sí, lo que sería un paisaje, pero también tienen ese miedo de que se vaya a acabar por culpa de la revolución industrial, de que todo quede lleno de casas y vías y ferrocarril y todo este rollo. Entonces, por eso el paisaje le dan cierto valor. Aquí estamos viendo a Constable, digo, a William Turner. Entonces, bueno, Reino Unido, especializado en paisajes, sobre todo por esta cuestión que hablamos, pertenece al romanticismo, va a ser pintor, acuarelista y grabador. La tarea de grabador es para hacer esto que les digo, ¿no? Como esa chamba de que pues me voy a recorrer Inglaterra, tengo que hacer los paisajitos porque se van a vender para el posible nuevo turismo que ya empieza a ver. Aunque se llevaban a la gente en el ferrocarril con sus ventanitas y así, y todo este rollo. Bueno, era un viaje como ir llegaban a ver la playa, entonces me imagino que en lo que descargaban el tren y todo esto es unas cuantas horas y luego ya se regresaban, ¿no? A su pueblito y no estaba esta cultura de que iban a la playa a nadar. Porque les daba hasta pues asco, el olor a mar y esto, o sea, como que decían, ay, no, pues el mar no es para ir a nadar, ¿no? Pero pues lo contemplaban. Esto de nadar se hace más popular. Nosotros nos damos cuenta por ejemplo, en París, un poco después, ¿no? Vemos los cuadros de los impresionistas y vemos a los hombres y a las mujeres con trajes de baño. Es ahí cuando ya se pone como de moda. Turner viene de una familia de clase media, no alta, entonces por eso en las biografías siempre lo ponen como que era un hombre hosco de malos modales, pero tal vez si estuviera en esta época, él tendría excelentes modales. ¿Qué pasa? Que estamos en la era victoriana, ¿no? Y entonces la sociedad burguesa y los nobles tienen mucho cuidado con todas las formas que se deben de guardar, con los protocolos, o sea, es gente que tiene pues mucho cuidado de la educación, ¿no? La manera de comer, la manera de vestir, la manera de hablar, cuando no hablar cuando echar una siesta, o sea, como todo muy organizado, ¿no? Porque sí importa mucho, todas estas formas. Y esto se ve reflejado también en novelas y que luego ahora son películas, pues estas mismas que hablo, ¿no? Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, Persuasión, ¿no? Persuasiones. Es una familia de clase de nobles que ya no tienen dinero, o sea, tienen muy poquito dinero para vivir y van a tener que vender su casa y la venden a un marino. Recuerden que por las guerras y todo este rollo, los marinos empiezan a tener mucho dinero. Entonces, muchos de ellos compran estas casas, bueno, como tipo palacios, porque muchos nobles no tienen dinero y los marinos sí ya tienen dinero. Entonces trata de un marino que regresa, que andaba con la hija, pero no se pudo casar con ella porque no era noble ni burgués. Y el padre, a pesar de que no tienen dinero, está muy preocupado de su peinado, de cómo comer, que dónde va a vivir, como todo esto de aparentar.
Y la hija no puede declarar su amor o decir algo porque no lo puede decir. Es igual lo que pasa en Sensatez y Sentimientos, ¿no? Una de las hermanas no puede decirle al tipo que le gusta, a Edward, que le gusta, porque eso no está bien visto, ¿no? Por eso tenemos grandes novelas inglesas de esa época, porque es una sociedad que está guardando un montón las formas. ¿A qué va esto con Turner? De que, bueno, se le tacha de esta falta de modales, porque, bueno, no las tiene por su educación, pero probablemente no quiere decir que era un tipo sin educación, sino que hay que comprender que la demás gente, bueno, pues estaba todavía más elevada en ese sentido. Lo que sí es que va a cumplir con el requisito del artista solitario. En el romanticismo, cuando veamos la próxima, voy a profundizar más en eso. Clase, vamos a ver como un periodo un poco anterior, vamos a ver que se le empieza a dar valor a la individualidad. Venimos de la academia, donde lo que importa no es tanto tu creatividad, sino que puedas tú pintar esos cuadros neoclásicos con esas temáticas, ¿no? Ahora ya en el romanticismo, que pintas lo que salga de ti. Esto viene también un poco de Goya, o sea, se puede decir que Goya sí pertenece también al su último periodo al romanticismo español, pero no por esto, o sea, ¿por qué conocemos a Turner? Por sus cuadros que casi rayan en lo abstracto, pero siguen siendo figurativos, que son muy libres. ¿Y por qué se puede dar este lujo de, de jugar tanto? Porque esas cosas las hizo para él. ¿Él de qué vivía? Él hacía copias de paisajes de Lorena, un paisajista del barroco. Esto es lo que les va a empezar a gustar a los ricos en Inglaterra. Se empieza a hacer esto del esnobismo, entonces la gente de clase alta empieza a tener unos gustos así medio exóticos, así. Entonces, bueno, son muy snob, ¿no? De hecho, ahí es donde va a surgir esta palabra en ese periodo y les gusta este tipo de paisajes. Entonces, Turner, a pesar de que viene de una familia de clase media baja, tal vez, va a hacer mucho dinero porque va a vender un montón de este tipo de cuadros como los de Lorena. Y gracias a esto, al final de su vida hace la producción de las cosas que a nosotros nos gusta, donde capta la industria, el movimiento, o sea, sí el paisaje, pero donde se ve que ya van estos cambios. A diferencia de Constable, que se ve cómo idealiza ese esos campos, ¿no? Donde puede poner a lo mejor a un señor con una vaca y es como que está captando ese momento. Pero no es tan simple tampoco Constable, ¿no? O sea, la verdad, él estudiaba las nubes, entonces hacía un montón de estudios de nubes. Otra cosa importante es que aquí en Inglaterra es donde se empiezan a poner las acuarelas en tubo. Ajá, está la Winsor and Newton. Entonces es la época en que las acuarelas se van a hacer en tubito. También tenemos que pensar que mucha gente en Inglaterra pinta acuarela. O sea, la princesa, la reina, Victoria, ya sabemos que pintaba óleo y también pintaba un poco de acuarela. La reina, la mamá de Carlos, ya se me fue su nombre, Isabel, también hacía algunas acuarelas, pero Carlos, el actual rey, hemos visto en redes cómo circulan acuarelas y algunas son de muy buen nivel. Entonces, realmente para los ingleses la tradición del paisaje y la acuarela está a tope, ¿no? Churchill también pintaba, aunque a ¿Quién? óleo. Churchill. Ah, pues ve, o sea, sí, sí, sí. Es como para ellos como un hobby, pero la verdad cuando vemos las pinturas, dice uno, ay, o sea, pues de nivel. ¿A qué hora hacían tanta cosa con tantos, eh, pues sí, o sea, la agenda llena prácticamente, cómo les da tiempo, ¿no? ¿Cómo se buscan el tiempo para esto? Tal vez por eso la acuarela tiene mucho auge, ¿no? Porque es relativamente rápido. Esta pintura
va a ser la primer pintura que va a presentar para la Academia Real, ¿no? Y es un poco en el estilo de Lorena, que se puede ver esto del Sturm und Drang, ¿no? La tempestad, no se sabe qué va a pasar. Aquí estamos viendo, bueno, que se pueden hacer bocetos al exterior, visiones sublimes de la naturaleza. Vamos a ver que va a haber pintores suizos en el Sturm und Drang, con calma, todo esto. Esto del Winsor and Newton, para nosotros que somos acuarelistas, es muy importante. Porque además empieza a haber colores nuevos. Algo importante de William Turner que hay que saber es que él usa pocos colores, porque bueno, hay que pensar que siguen siendo caros, porque no son colores artificiales, son colores de materias primas, ¿no? No sintéticos. Entonces, no es como ahora que si yo quiero, ay, pues quiero un verde turquesa, pues ya me compro el tubo, ¿no? O quiero un violeta crinacridona, pues me compro el tubo. No, lo que hacía Turner es con los pocos colores básicos, él experimentaba haciendo sus colores y creando colores nuevos. Entonces, para esto hay que tener mucha teoría del color. La teoría del color se empieza a estudiar desde antes. Goethe va a ser uno de los importantes para esto de la teoría del color. Va a usar también espátula, va a usar los dedos y todo, o sea, como que sí es un poco salvaje Turner, ¿no? Otra cosa importante también en Inglaterra, o sea, es que ellos son muy importantes en la pintura, ¿no? Va a ser el género de las marinas, es decir, esto, ¿verdad? Que estamos viendo aquí, pintar el mar. Se va a criticar esta pintura porque dicen que es un cuadro muy tieso, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Me tengo que apurar. Mucho choro y nada de nada. Aquí estamos viendo un detalle, ¿no? Dicen, no, pues es que no se ve, no tiene apariencia mojada, parecen unas rocas todas tiesas. Pues no, pues, pero, híjole, pues así es la gente. Entonces, bueno, género de marinas, nosotros que pintamos sabemos que es muy difícil. Paisajes marinos, la tempestad, ¿no? Los naufragios, esto hay que tener mucho respeto porque el mar es muy peligroso y el mar de noche. No sé si tú recuerdes, Mirna, cuando íbamos a caminar con mi papá a la playa en la noche, tú estabas muy chica, pero a mí me daba miedo y más porque Inglaterra no era tan turístico, entonces yo digo, ¿por qué nos llevaban a caminar a la playa? Íbamos a playas vírgenes a caminar, yo me acuerdo, con mi papá nos metíamos en la selva, o sea, Zihuatanejo hace 30 años, más de 30 y tantos años, no era tan turístico. Olas, dinamismo y el mar siempre va a respetar ese sentimiento sublime, ¿no? Por lo que decíamos que es un transporte. Aquí estamos viendo entonces las últimas acuarelas de Turner, donde plasma esto, que obviamente no lo hace con fines comerciales, porque se puede dar el lujo, porque tiene mucho dinero, gracias a las pinturas en el estilo o en copias, reinterpretaciones de los cuadros de este pintor barroco Lorena. Pero esto es como nosotros lo recordamos y es más conocido que Constable gracias a esto, donde podemos ver, pues sí, un puente para un ferrocarril, atrás estamos viendo un incendio, entonces vemos el movimiento. Además, se dan cuenta mucho antes que los impresionistas que, bueno, el clima y la luz va cambiando y lo que quiere captar Turner es eso, ¿no? Como esa sensación de que ustedes se sientan en esa Inglaterra, ¿no? Que ustedes sientan que están en medio de la lluvia, que están en medio de la neblina, en medio de la humedad. Los músicos también, con calma lo veremos, la próxima clase lo van a hacer, pero les voy a poner rápidamente, rápidamente este video. Espero. Unas, cuando puse eso, ella como que no leyó el título, ¿no? Y estábamos viendo la clase y me dice, no, pues es que a mí se me figura como una tormenta. Como, le dije, pues sí, ¿no? Es lo que quería Beethoven.
Entonces, por eso es importante, ¿no? Estamos viendo aquí, pues, algunas de estas son acuarelas, pero también pueden ser óleos muy diluidos. ¿Por qué dicen que casi caen en lo abstracto? Oye, Bueno, Alma, no se sí. ve ya la presentación. Ah, ¿no? Ah, ok. Entonces déjame compartir. Ay, a ver, espérenme. Es que no veo la barrita esta. Aquí, compartir pantalla. Ahí ya, ¿sí, verdad? Sí, ya viene, ahí está. Ay, gracias, Salud. Entonces, esto es para algunos como que es un preabstractista. O sea, esto está, pero ¿saben qué? O sea, pero no, hay que tener un poco de cuidado porque, bueno, aunque sí tiende mucho ya a la abstracción, pues todavía vemos elementos en los que podemos reconocer, ¿no? Y bueno, mientras veamos elementos que se reconocen, pues ya no es abstracción. Sin embargo, bueno, pues ahí va el caminito en la abstracción. Y ven, una paleta de colores muy reducida, azul, siena, cobalto, porque Turner era un súper estudioso del color, entonces se la vivía encerrado, ¿no? Precisamente también por esta onda del artista en soledad, que vamos a profundizar igual la próxima clase, ¿no? Esta idea de que el artista para poder crear tiene que estar solo, recluido para que vengan las ideas y no tener influencia del exterior ni de las ideas de otros, ¿no? Entonces, pues él se encerraba y hacía esto, ¿no? De pocos colores y a sacar mi propio verde o este verde que me dé la sensación y pues sí, como de ese ambiente tan como húmedo, ¿verdad? De Inglaterra. O sea, es así como que yo digo, pues quiero hacer un cuadro que yo me sienta que estoy en la película de Sensatez y Sentimientos, donde esta chica va corriendo y se cae, ¿no? Y llega el otro en el caballo, y como capturar ese movimiento que están como entre la lluvia y la niebla y el verde, como que por lo mismo que está nublado ya se ve como gris. Eso es lo que quiere captar Turner. También Constable, porque él, acuérdense que no sé cómo se llama este estudio de la gente que estudia las nubes. O sea, Constable empieza a hacer estudios de cielos. Entonces, vemos que entonces estos cuadros sí ya son paisaje, ¿no? Aunque veamos en cuadros del barroco que hay paisaje, porque en algunos sí ya hay lo que se puede considerar como un paisaje, sobre todo en estos del rococó. Bueno, aquí ya solo hay paisaje y algunos elementos como un barco, un ferrocarril. ¿No? Este cuadro famoso que no sé en qué orden va exactamente, no recuerdo, siempre se me olvida, viento, vapor y lluvia, algo así, ¿no? Que es un ferrocarril y bueno, lo reconocemos porque alcanzamos a ver, ¿no? Aquí las vías, ¿no? Y aquí parte del puente y la parte delantera, el frente del ferrocarril y ya. Y si se dan cuenta, es simplemente una mancha. Esto es importante también que con manchas, ¿no? Empiezan a ellos a pintar. Bueno, más Turner. Aquí estamos viendo un incendio, pues sí, más detalle, que si lo analizamos para muchas pinturas actuales, pues esto sería hasta como que ni está acabado, que es un boceto, que sí, que le hace falta, ¿no? Muchos dirían. Pero pues no, un estuche de acuarelas. Fíjense, Howard Carter, que es el que descubre la tumba de Tutankamón, ¿no? Que es muy importante. ¿En qué época la descubre? Bueno, mucho después de la época de Turner, en los años 20, ¿no? Más o menos. Y de 1920. Y Howard Carter va a hacer un montón de ilustraciones de todo lo que ve en Egipto con acuarela. Entonces, esto es gracias a que la Winsor and Newton ya, y bueno, otras marcas, ¿no? Como lo que estamos viendo aquí,
venden las pastillas y algunos otros ya empiezan con los tubos y todo esto es gracias a la revolución industrial. Por eso Inglaterra tiene mucho poder, ¿no? Además, estamos en una época que siempre, a veces se me olvida mencionarlo, pero bueno, las colonias, ¿no? Digamos que por esta época también vendría siendo África Mía, ¿no? La película esta de esta mujer que además sí existió, esta mujer, se me acaba de ir el nombre, pero el libro está, ellas son sus memorias Meryl Streep. y, ajá, ajá, y son las memorias del personaje que está representando de cuando va a África, creo que ella es danesa, entonces tiene lana y lo invierte y bueno, pues, ahí como vemos en la película, pues como que no le sale y ella siempre se queda como pensando en África, pero nos damos cuenta, vemos el ferrocarril, ¿no? Que está atravesando África, entonces bueno. Muchas de las grandes potencias europeas pues tienen repartido el mundo, o sea, siguen teniendo colonias entonces eso va a ir luego también cambiando con la Primera Guerra, ¿no? O sea, ya se empieza como todavía a, pues a Alemania le quitan, ¿no? Gran parte de su territorio y de sus colonias y todo este rollo. Las espátulas, ¿no? También son muy importantes porque entonces empieza a pintar con espátulas. Goya también hacía lo mismo, ¿eh? Goya también pintaba así de una manera muy libre. El paisajismo, entonces sabemos, paisajismo y acuarela ya son importantes gracias al valor que le dan en Inglaterra. Aquí estamos viendo la pintura topográfica. Si nos damos cuenta, van a ser grabados iluminados con acuarela. Eso sería la pintura topográfica. Aquí estamos viendo a Paul, ay, ¿cómo se pronuncia esto, Alonso? Paul Sanby, Sí, Sanby. Canby. Ajá, gracias. Considerado el padre de la acuarela, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la acuarela y Elena y también Maru que van a ver la clase, ¿no? Entonces, la pintura topográfica dio origen al paisajismo inglés y a la técnica de la acuarela. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Turner, Constable trabajan de esto, los mandan, ¿no? A, bueno, ahora que como si fuera, vete a pintar Downton Abbey, ¿no? O vete a pintar el castillo de quién sabe qué, o vete a pintar las ruinas de quién sabe qué. Todo esto porque ya está surgiendo también el turismo y una manera de llevar también un registro de cómo es la naturaleza. Fíjense, en 1804 se funda la primer sociedad de pintores de acuarela, porque la acuarela era considerado algo menor. Todavía para algunos no se les hace. Gracias a esto la técnica se difunde por Europa. En 1776, William, no sé cómo se pronuncia, vende las primeras pastillas de acuarela. Entonces esto facilita la pintura al natural. Entonces aquí ya vemos que esto de que los impresionistas fueron de los primeros de esto lo vemos en todos los textos de historia, pues nos damos cuenta que desde antes ya se pintaba como el natural, ¿no? Y estas son las pinturas topográficas, ¿ven? También recordar que lo que quieren es desprenderse de qué, pues de esta cosa tan neoclásica. Entonces, pues surgen los nacionalismos, ¿no? También. Y entonces, pues Inglaterra va a agarrar mucho lo que ya tenía, que sería el estilo gótico. Entonces, retratos de los lugares. Es la pintura topográfica. Recordar esto siempre es importante, la revolución industrial, las colonias, todo esto es importante para movimientos que vamos a ver después, como el arts and craft, el interés por la naturaleza. Vean aquí, ¿no? Stonehenge. Estoy mal, tengo que estudiar inglés. Y algo interesante de esta pintura topográfica es que chéquense cómo están estos monolitos y estos dolmens, ¿no? Que vimos cuando estamos en el periodo.
que va después del, Dios mío, paleolítico, neolítico, ¿no? Que está desordenado, o sea, en esa época eso se veía así, digamos, más natural, todos los dólmenes así caídos. Ahora ese lugar los tienen súper alineados, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Es pues, el Partenón, todas estas ruinas que ven ustedes en Roma, que de alguna manera ya como que las acomodaron como Petra, ¿no? Que dicen muchos, bueno, es que Petra ni siquiera es tan antiguo como nosotros pensamos, o pues sí, todas estas ruinas, muchos de los teatros griegos, cómo los reconstruyen, les aumentan un montón de cosas, o sea, a lo mejor hay dos, tres cositas, y ya les están poniendo un montón que dicen muchos historiadores, sobre todo los especialistas en Roma y en Grecia, dicen, es que realmente ni siquiera eran tan así, pero nos venden un Disney para el turismo, ese es el problema. Entonces, pues quedan dos, tres banquitas y vamos a ponerle aquí otra cosa, ¿no? Como que empiezan, bueno, ya no tanto, pero esto lo empezaron a hacer mucho en el siglo XIX para el turismo, porque surge el turismo. Entonces, a veces nos confundimos que algunas de estas ruinas eran así cuando les están aumentando cosas. Entonces, esta imagen nos dice más o menos cómo estaba, ¿no? Bueno, pues sí, ya ellos ya terminaron de completarlo, ¿no? Bueno, acomodaron, ¿no? Limpiaron. Aquí estamos viendo, ¿no? Esto ya es una acuarela. Me parece que este es de Constable, no estoy tan segura. No, ya, o sea, todos los arbolitos, puro paisaje. Aquí no vemos presencia humana. Entonces ya es un género. Bien, esto obviamente, bueno, no saben que esto sí es una acuarela. Pues sí, aquí dice, John Constable. Ahora, la acuarela y siempre ha estado presente porque también desde los grabados, ¿no? Y algo que comentaba es, por ejemplo, el guache, ¿no? Que está intermedio, ¿no? Entre la acuarela y el acrílico. Y sin embargo, sigue siendo un género que lo vemos tan moderno que como que nadie quiere pintar con watch, porque, ay, no, no le metan watch, porque la acuarela siga siendo como de alguna manera muy tradicional. Cuando el guache, este watch, como se pronuncie, ahorita me corrigen por favor, está desde el Renacimiento. Y nosotros pensamos que es algo súper moderno. Y pintores renacentistas y acuarelistas lo han mezclado cuando a veces se necesita dar más potencia, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Aquí un grabado de Giorgio, bueno, no es grabado, aquí dice más bien que es pluma, tinta, marrón con pincel y bueno, con watch. Porque de alguna manera siempre la acuarela, el watch, todo esto, los colores que se usaban para iluminar dibujos o grabados, bueno, iban a ser estos, ¿no? Los Gauche, colores tierras. ¿Cómo, Mirna? gauche, porque es francés. Gauche. ¿Ya checaste bien? ¿No es inglés? No, ese es francés. Gauche blanco sobre trazo de gris negro. Ujú. ¿Watch? ¿Wash? Gauche. Ok, pues sí, puede ser que sí, porque la que usaba también un poco de era esta mujer en Venecia, ¿se acuerdan? Rosalba Carriera, que usaba acuarela sobre marfil, pero también usaba ¿cómo dices? Mirna Bosch. Y y ella fue nombrada también académica de la Academia, bueno, de Roma y de Francia, o sea, porque, bueno, Francia en ese entonces va a tener, pues, mucho poder, ¿no? O sea, se va imponiendo. Ahorita nosotros ya estamos, o sea, nos vamos a otro lado, aunque vamos a regresar después un poco en el tiempo, pero Alemania, Mira, ¿no? el gouache, también llamado gauche o témpera, es un tipo de pintura con base de agua. O sea, se refiere
a la textura de la pintura, ¿no? A eso, al polvito, el gouache. Sí, sí, es que es como, pertenece como es como de la familia de la acuarela, ¿no? Nada más que a lo mejor sus aglutinantes son otros y por eso es como más espeso. Es que es como que está en medio del acrílico y de la acuarela. Eh, yo he escuchado que aquí le dicen guache, ¿no? Pues porque bueno, en español ya ven que dicen que está bien que pronuncies como está escrito. Pero sí, yo sí quería saber bien cómo se dice, ¿no? Gracias, Mirna. Entonces, lo que pasa es que tú lo tenemos en tubo o en pastilla, igual que la acuarela, y su aglutinante, su diluyente, perdón, es igual el agua, no como el óleo que necesitamos aceite. Pero son técnicas muy antiguas y sin embargo, se sigue teniendo esta onda así de que a veces decimos, no, que el guache es para la ilustración, ¿no? Y lo relacionamos mucho con la ilustración, con cosas como muy modernas, pero no, o sea, entonces debemos aprovechar a aprender estas técnicas, sobre todo nosotros como acuarelistas, ¿no? Que el agua es, digamos, el diluyente, porque también puede ayudar si queremos dar más potencia en algunas zonas. Las acuarelas de esta época generalmente no eran ampliamente cromáticas, ¿no? Lo que decíamos, pues no vamos a encontrar un tubo con algún color raro, ¿no? Como estos de Daniel Smith, que se sacan unos colores, ya hay colores de todo. Y luego dicen la paleta, por ejemplo, tú lo sabrás, Claudia, la paleta de Álvaro Castañeda tiene gris Álvaro, gris frío, gris o no sé qué. Ay, por favor, o sea, si nosotros sabemos teoría del color, bueno, dices, no, pues es que es igual, es como si fuera un gris paint con un toque de quién sabe qué, ¿no? ¿Y qué lleva el gris paint? No, pues lleva tal y tal color. O por ejemplo, un gris que nosotros hacemos mucho es la típica mezcla de ultramar con siena, ¿no? Siena tostado. Y entonces, dependiendo si la quieres que ese gris sea más cálido, pues debe tener más siena. Si lo quieres más frío, debe de tener pues más azul. Pero entonces, si quieres un toque diferente de otro gris, bueno, entonces Viridian, con la mezcla que sería de un violeta, pues sería alizarín y ultramar, ¿no? Con eso haces un violeta y le quieres dar un toque más oscuro, pues le echas viridian, este verde esmeralda, ¿no? Y con eso ya haces un negro que al momento que lo pones, cuando se abre en el cuadro, ya no es un gris plano como si lo usas de un tubo, sino que ves los tres tonos. Y Turner era un estudioso del color. Gracias a que eran pocos los pigmentos, él empezaba a hacer sus combinaciones. Por eso a veces, y ahí sí tiene mucha razón el maestro Benito, ¿no? Cuando dice que usemos pocos colores, ¿no? Él siempre está mencionando, los buenos acuarelistas usan pocos colores, porque de esos pocos colores saben hacer las mezclas. Y el maestro Benito, cuando lo vemos pintar, hace eso. O sea, está pintando y él con su paleta saca sus grises, todo hace él, ¿no? Y por eso su pintura se ve muy rica, porque al momento, ¿no? De que es un gris, pues no es un gris todo duro, feo, un gris paint, ¿no? Sino que tiene esos toques como de verdes, así, ya dependiendo a tu gusto. La teoría del color es muy compleja, ¿no? Entonces, pues, está muy cañón, pero es algo que hay que tener paciencia y pues de a poquito irnos aprendiendo las combinaciones, ir viendo cuáles son los azules que nos convienen, saber que no todos los azules son fríos, ¿no? Ni todos los que vemos como cálidos son totalmente cálidos. O sea, pasa un poco como la historia del arte. Se hacen esas divisiones como para aprender más fácil. Ah, pues fríos, calientes y ya. Pero pues no están así. Entonces, bueno, lo cierto es que para que, no sé qué, porque me está tapando esto, lo cierto es que que para que los intereses, bueno, no sé. Ya, aquí, esto de quién es, este dibujo de quién es. No sé, pero bueno, esto se ve muy renacimiento y digamos que se va iluminando todo esto. Aquí lo que estamos viendo, pues, es el mineral de donde se sacan estos tonos ocres, ¿no?
que acuérdense de la pintura rupestre, cómo sacaban ese mineral, lo trituraban, ¿no? En un como molcajete, luego lo hacían más polvito, y es tonto, tal vez de nuestra parte, pensar que los antiguos estos de las cavernas no tuvieran un conocimiento. ¿Cómo no? Si ya tenían estas herramientas donde que eran especiales para los pigmentos y triturarlos y todo el tiempo que lleva de que un mineral lo hagas un pigmento, el proceso es muy largo, entonces seguramente había, como en estas épocas, ya fueran familias que se iban pasando de unos a otros, o tal vez los que piensan que serían como tipos chamanes, que eran ellos los que pintaban, ¿no? Y que también como que cantaban, o sea, que se fueran pasando como el conocimiento de que, bueno, hay que triturar el mineral, hay que ponerlo con tal, porque hacer unos superbisontes, unos caballos, todo eso, pues, o sea, y con una técnica buena, es que sí se iban pasando como el conocimiento. Yo creo que aquí le voy a parar a este, bueno, no, a ver rápido para que lo vean. Bueno, este es un ejemplo, es Alberto Durero, ya saben, sería Renacimiento, 1512, y ya usaba acuarela y también guache o guacho, no guache sería mal, ¿verdad? Guache, en tal caso para pintar esto. Algunos dicen que, bueno, este sí podría ser paisaje, ¿eh? Entonces realmente, aunque como género tal, que estamos viendo, Richard Wilson, ¿no? Un poco anterior a Turner, pues ya es como el padre del paisajismo inglés, ¿no? Son de estos que, pues la verdad, pobres porque casi no se estudian, siempre es como, bueno, ¿quién la pegó más? Pues Turner, ¿no? Y pues bueno, luego consta, pero los ingleses pues tienen son muy importantes. Esto, ¿no? De la pintura topográfica a la acuarela, aquí estamos viendo, está ya de Turner, que sí, efectivamente, aquí yo ya no reconozco nada, ¿verdad? No puedo decir si es una tormenta, si es mar, si es que. Entonces, pues esto sí ya es preabstracto o abstracto ya. Aquí estos paisajes muy simples, ¿no? También esto nos recuerda que muchas veces tenemos miedo a los espacios en negativo, que serían los espacios que no tienen nada, o que queremos llenar de mucho, saturar de mucho pigmento, ¿no? Tenemos miedo a dejar de una manera muy transparente las acuarelas y eso se vale, ¿no? Lo que pasa es que estamos ya acostumbrados, sobre todo ahora que vemos acuarelas hiperrealistas y muy cargadas y entonces ya decimos, no, pues si hago un paisajito así, me veo chafa, pero la verdad que esto de alguna manera sí conecta con la gente. Aquí estamos viendo rápidamente acuarelas de Constable, ¿no? Vean, pues esto es, podría ser ahorita, ¿no? Porque él estudiaba las nubes. Y entonces aquí dice, se anticiparon ay, aquí es expresionismo, ¿eh? Y la abstracción. Estamos viendo Taberner también, se me había olvidado que Taberner, y Thomas Girtin. Paisaje, entonces cosas, innovaciones importantes de Inglaterra que fueron un montón en el siglo XIX, va a ser el paisajismo, ya como una categoría, igual las marinas, la acuarela, como ya también una técnica respetable con una academia y todo este rollo, Winsor and Newton, que ya van a sacar ellos más colores. Las pastillas también, ¿no? Lo que vimos. El padre del paisajismo, aquí está. El padre de la acuarela, Richard Sandby. Y la primera sociedad de acuarela, 1804. Les paso el PDF porque, pues, como si hay varias acuarelistas aquí, pues les va a servir. Y no sé si Alonso o alguien quiera agregar algo.